Vamos a iniciar nuestra conversación con Bárbara Rey Actis. Bienvenida, querida Bárbara. Qué gusto que estés aquí en nuestro programa. Ay, el gusto es mío, Concha. Muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros hoy. Bueno, Bárbara, pues me gusta mucho que estés y que podamos platicar porque realmente a las dos nos apasiona lo mismo. Tienes una empresa que se llama Longevity Initiatives, o sea, iniciativas para la longevidad, y también un libro que se llama Una longevidad con sentido, que me encantó el título del libro. Me gustaría que te presentes a las personas que nos están escuchando y que les digas, primero que nada, nuestra pregunta del programa, que es, ¿a ti qué te han enseñado los años, tus 49 años? Hoy pregunta facilita para arrancar. Pues a mí lo que me han enseñado los años es a perseverar, sobre todo. A perseverar, a luchar por los sueños, a luchar por lo que uno quiere, a buscar el propósito, a poner en perspectiva los malos momentos y los malos ratos, porque siempre después de eso viene algo mucho mejor y que a veces el dolor es lo que nos permite terminar creciendo. Y a mí personalmente, una experiencia personal es que en definitiva somos mucho más fuertes de lo que creemos. Qué impresión, qué bonita respuesta me acabas de dar. ¿Ves por qué es esta pregunta? No tienes idea de lo enriquecedora que es esta pregunta. Y te voy a hacer otra. ¿Qué es lo más importante que está sucediendo en tu vida en este momento? Bueno, en este momento en mi vida están sucediendo un montón de cosas, como no sé si la gente sabe, bueno, tengo 49 años y es como un momento un poco de reflexión, de inflexión, ¿no? De sentir que vas a empezar la segunda parte de tu vida y le estoy dando vueltas un poco a todos los aspectos de mi vida. Estoy como cambiando, haciendo muchísimos cambios a nivel personal y el más importante es que me voy a lanzar de lleno a llevar adelante esta iniciativa de iniciativas para la longevidad de manera exclusiva y vamos, con corazón, alma y vida. Ese es el cambio más fuerte que voy a tener, dedicación exclusiva a esta pasión. Pues qué maravilla y qué bueno que a los 49 lo estés viviendo así. Nadie sabe exactamente en qué momento es la mitad de la vida, pero sí hay momentos parteaguas en los que tenemos que centrarnos a reflexionar y eso nos da una perspectiva porque nosotros pensamos tal vez que hasta cierta edad que no es importante planear, pero llega un momento en que planear es fundamental. ¿Para qué? Pues para estructurar nuestra ruta y para todo se va a ir conformando y construyendo para llegar a la vejez y para llegar también al momento en que nos vamos a despedir, a morir de este mundo, con una sensación de, pues no de manos llenas, pero algo parecido, no de manos llenas de cosas económicas ni de experiencias necesariamente, sino con una, ¿qué te dirás tú? Sentido, paz, quietud, plenitud, o sea, algo que todos quisiéramos lograr antes de irnos. En fin, bueno, pues platícanos qué es esto de Longevity Initiative y en qué consiste. Pues Longevity Initiatives empezó de una manera eh, casi natural a raíz de un MBA. Hice un MBA en el año 2018-2019. El trabajo de final de máster era hacer un proyecto y yo convencí a mis compañeros de máster para que hiciéramos una propuesta que estuviera dirigida a los seniors, a las personas mayores, porque yo vengo del mundo del marketing y me daba cuenta que no había nada más allá de los 50-55 años a nivel productos y servicios. Y de esta inquietud y de este trabajo de final de máster empecé a investigar y me empecé a meter en el tema y bueno, como tú sabrás, Concha, esto es un tema que cuando empiezas te atrapa totalmente y ya cuando acabé el máster dije, pues yo quiero seguir por aquí, me quiero formar, me quiero especializar y quiero ser una experta en longevidad. Y así es como empecé explorando, estudiando, hasta que llegó un momento que, bueno, que empecé a tener voz propia, que empecé a tener un enfoque personal de lo que significa para mí la longevidad, empecé a ampliar mi red de contactos, de networking, a hablar cada vez con más gente y bueno, fue una rueda que fue creciendo y me dedico básicamente a una parte de investigación y estudio, por supuesto,
a una parte de generación de contenidos de valor, con opinión propia, a la formación de dar charlas, seminarios, cursos, etcétera, y también asesorar y mentorizar o bien a startups o bien a empresas que quieren dedicar sus productos y servicios a los seniors. Esas 4 cosas es en lo que me estoy enfocando y especializando. Yo creo que son cosas importantísimas por obvias razones, ¿verdad? Porque definitivamente hay que hacernos visibles a las personas mayores y tú que vives en España, pues tienes que una de cada 4 básicamente es mayor de 60 o 65 años, ¿no? Sí, 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 ya Entonces estamos ahí. está así Francia, Japón está uno de cada 3, México estamos cada vez con más personas mayores. Entonces, lo que exige el futuro de nuestra sociedad es un compromiso, es una capacitación, es una educación, es un entender que no todo es juventud y una revalorización de esta etapa longeva en la que tú dices que hay 3 pilares, el pilar de la salud, el pilar del patrimonio y de las relaciones, y que hay que tener un abordaje transversal para esos 3 elementos. ¿Nos puedes hablar un poco de esos elementos y de cuál es el abordaje transversal? Sí, eso, bueno, es un poco el resultado y la conclusión de todos estos años de investigación, ¿no? Porque cuando uno empieza a meter la cabeza, bueno, pues parece que son tantísimos y tantísimos temas y tantísimas aristas y caminos y particularidades, ¿no? Pero al final yo lo intenté de ordenar de una manera que se entienda muy fácil y que se vea muy fácil en estos 3 pilares, ¿no? El pilar de la salud, que cuando hablamos de salud física y mental, por supuesto, de las 2 cosas totalmente relacionadas entre sí, porque esta mayor esperanza de vida lo que además nos depara es que vivamos más años con mejor salud, pero evidentemente la salud es un bien que hay que cuidarlo y que hay que mantenerlo. Entonces yo tengo un enfoque muy preventivo, muy de empezar a trabajar en edades lo más tempranas posibles, porque yo tengo una máxima, Concha, que siempre digo que envejecemos como vivimos. Yo siempre digo, no es que de repente cumples 65 años y eras de una manera y a los 65 eres de otra manera, sino que es todo un proceso acumulativo, ¿no? Entonces, hago mucho hincapié en lo que se llama gratificación diferida. La gratificación diferida es esos pequeños esfuercitos, esos pequeños sacrificios, esas pequeñas contenciones o esas pequeñas apuestas o inversiones que hacemos en determinadas cosas que hoy no vemos el resultado, pero que acumulado a lo largo de una larga vida, pues terminan teniendo su fruto en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que intento inculcar a la gente, la gratificación diferida, la prevención, la cultura del autocuidado, porque no podemos decaer en hasta que no me enfermo no voy al médico, porque si vamos a vivir muchos años y nos van a curar enfermedades crónicas, bueno, hay una cantidad de situaciones que hacen que, bueno, que tú puedas ser diabético desde los 50 años y vas a ser 50 años diabético. Entonces hay que trabajar en la prevención, sin más para no extenderme en la salud. En la parte de patrimonio también es muy importante porque hay una máxima que dice que tener vidas más largas implica necesariamente mayor disponibilidad de patrimonio para financiar esa vida. Y esto puede parecer muy fácil, y sobre todo en países europeos que contamos con la pensión o con la jubilación que te provee el Estado, mucha gente dice, bueno, pues yo hasta los 65 y a partir de los 65 vivo del Estado y vivo muy bien. Y todo este paradigma también está cambiando. Entonces hay que estudiar a lo largo de toda la vida, estar actualizado a lo largo de toda la vida, ver las nuevas formas de trabajar que está trayendo lo que se llama el futuro del trabajo, hacer una planificación financiera para el retiro, es decir, una serie de decisiones financieras, y lamentablemente no tenemos la cultura financiera a nivel personal que necesitamos tener desde la perspectiva de la longevidad. Y el tercer pilar, que es el último, pero es el más importante, es el tema de las relaciones. Entonces también siempre digo, si vamos a vivir 100 años, con quien más tiempo vamos a pasar es con nosotros mismos. Entonces hago mucho hincapié en la labor de autoconocimiento, de saber cuál es nuestro propósito de vida, de intentar perseguir nuestro ikigai, de poder dejar un legado, de cómo vamos a gestionar nuestro tiempo, en qué vamos a gastar el tiempo, en qué lo vamos a invertir, de qué manera nos vamos a relacionar con los demás, bueno, y una serie de etcéteras. Y un ejercicio muy bonito
es el que se llama el funeral americano, que es, bueno, ponernos en la situación que estamos en un funeral como los de Estados Unidos, que sale un amigo al frente a leer, y hacer nosotros nuestro propio discurso de cómo nos gustaría que nos recordaran. Ese es un ejercicio muy movilizador, pero al final es lo que te va a trazar un poco tu línea de vida y tu línea de actuación. Claro, ¿y por qué dices que hay que darle un abordaje transversal? ¿Qué es qué es un abordaje transversal? Esto también es algo que he ido, bueno, elaborando a medida que iba avanzando en la investigación, y es verdad que luego hay gente que se especializa mucho en longevidad equivalente a salud, inmortalidad, reversión de los años, ¿no? Que está muy enfocado longevidad con la parte más científica, más médica, como digo yo, un poco más cañera, ¿no? De no voy a envejecer, voy a estar siempre joven y me meto plasma y hago... O sea, no, esto es una parte de la longevidad y hay gente que está como en ese extremo. Luego hay gente que se especializa solamente en el tema de las pensiones, hay gente muy especializada financieramente, bueno, ¿y la jubilación cómo lo vas a hacer y tal? O gente que hace el coaching de la transición a la jubilación, de mentalmente. Entonces, yo creo que esto es un proceso vital, es la vida misma, y no podemos descuidar ninguno de los aspectos, porque si no, algo se nos va a quedar cojo. Entonces, por eso es transversal, porque tenemos que revisar absolutamente todos los aspectos de la vida. Por eso se habla de un cambio de paradigma. Es dar un salto cuántico en la manera que vivimos y entender que vamos a tener que vivir de otra manera. ¿Cómo crees que podemos ir influyendo en las personas en el sentido de que, por ejemplo, los jóvenes, los de 40 años, o sea, nuestra sociedad no quisiera ponerse a pensar en esto de qué va a pasar cuando tenga 90? O sea, tú ahorita tienes 49 y sí te estás fijando, ¿no? Y te estás dando cuenta de todas estas cosas. Y también, ¿cómo hacer cuando llegan las personas de 70 años a decirte, llegaste tarde? O sea, no me cuidé, mi salud, no tengo dinero y además, pues últimamente he perdido a muchos amigos por distintas razones. O sea, ¿cómo crear yo lo que lo llamo es una nueva cultura de la longevidad, ¿no? Que tenemos que incidir en las personas para que se abran los ojos. Yo lo que siento, a mí se me han abierto los ojos, igual que a ti, al investigar, al estudiar, al hablar con personas como tú y con tantas personas que entrevistamos aquí en el radio. Pues esto es otra cosa que también la tengo bastante clara, ¿no? Porque así como hay gente que se especializa en las diferentes verticales de la longevidad y yo lo abordo todo, también hay gente que se especializa en diferentes actores, ¿no? Que tienen que ver con la longevidad. Y yo creo que la longevidad tiene que ver con las personas, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los gobiernos, con las instituciones, pero a mí personalmente los gobiernos y las instituciones se me hace algo muy a largo plazo, que siempre van por detrás, ¿no? Que van como a ralentí. Las empresas, más o menos en la medida que vean la parte económica, pues se irán poniendo a tiro, y digo, es que somos las propias personas las que tenemos que tomar conciencia, somos las propias personas las que tenemos que tomar decisiones y somos las propias personas a quienes nos tienen que empoderar. Sé que es una palabra muy trillada, muy manida, pero en términos de longevidad, la concienciación pasa porque la gente tome las riendas de su propia longevidad. Y luego es una cuestión de decisiones. Porque yo creo, Concha, que en la vida lo importante es consciente y consistente y coherente con lo que uno quiere ser, con lo que uno es y con lo que uno hace. Y si no tenemos las herramientas, nunca vamos a poder vivir en esta armonía. Entonces luego, pues eso, pues yo todo esto lo sé, pero a mí el tabaco no me lo quita nadie, ¿vale? Pues que sea una decisión, no, pero que sea una decisión tuya. A mí esto me parece fenomenal, pero a mí lo de ahorrar no me va. Son decisiones personales, pero al menos que alguien te lo diga claramente y que tú, evidentemente, cada uno tenemos nuestro camino de vida, si no seríamos todos iguales, cada uno toma sus decisiones. Habrá quien ponga por encima la importancia de las relaciones sobre el dinero, habrá gente que le importará más el dinero que la salud y trabajará mucho a pesar de que se dañe su salud, habrá gente que pondrá la salud por encima de todo. Es decir, cada uno hace su camino, pero quienes estamos en este cambio
tenemos que concienciar a las personas y darles la visibilidad de qué es lo que hay y qué tienen a su alcance. Sí, y eso es una labor interesantísima y no es una labor menor. O sea, por eso están todos estos congresos y estas cosas. Estábamos hablando antes de entrar al aire del congreso que va a haber en Argentina. Ahora próximamente va a ser el congreso en Medellín de Comlat, de todas las personas que vamos a ir a hablar de todos estos temas de envejecimiento, de longevidad y de... Siento que somos muchos. ¿Por qué? Porque estoy en esto. A lo mejor los que no están en esto sientes que somos pocos. Hay más jóvenes estudiando gerontología. O sea, creo que sí. A mí lo que me apasiona es sentirme parte de un movimiento vivo, ¿no? Si bien hace 10 años quizás había muy pocos o 20 quizás, en Estados Unidos estaban muy avanzados y en España yo creo que también. O sea, ahorita yo creo que somos muchos y que ahí estamos trabajando cada quien desde su trinchera. Platícame de tu libro, Una longevidad con sentido. Bueno, mi libro se lanzó en noviembre, hace muy poquito, con Navidades de por medio. Es un libro, un poco lo que comentábamos, que recoge todos los aspectos y muchísimas de las cosas que venía investigando y que ya venía publicando, porque en mi página web publico artículos y en mis redes sociales también soy muy activa publicando cosas. Y bueno, pues eso, cuando encontré mi visión, cuando encontré mi mirada, cuando encontré mi voz, me llamó una editorial y me propuso pues hacer este libro. Entonces, este libro está dirigido a las personas, puede leerlo personas de cualquier edad, porque nunca es tarde y nunca es pronto para empezar a meterse en este mundo. Es un libro que tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento académico, es un libro que está muy bibliografiado porque he investigado mucho y está muy fundamentado y se estructura en estos 3 pilares, pero dentro de cada pilar, Concha, yo hago un marco teórico, ¿no? Para explicar y para dar argumentos a las personas de, mira, ¿por qué es importante la salud? ¿Qué está pasando en la salud? ¿Por qué envejecemos? ¿Cuáles son los marcadores de envejecimiento? ¿Cuáles son las principales enfermedades que estamos teniendo las personas y que podemos evitar? Tiene este marco teórico, pero luego tiene una parte práctica. ¿Y qué puedes hacer tú? Y termina con preguntas para reflexionar, lo que te digo tú. Y luego tú te eliges tu checklist. Y así es como está estructurado. La parte de patrimonio, también hay una parte teórica que te marca el contexto, lo que está pasando, lo que está sucediendo, te explica por qué es importante, la planificación financiera, etc, etc. Y luego te da la parte práctica. ¿Y qué puedes hacer tú? Y nuevamente preguntas para reflexionar y lo mismo con la parte de relaciones. Entonces es un libro que lo puede leer todo el mundo, incluso también lo puede leer gente profesional que se dedique a este tema, porque ya te digo que es un libro muy bibliografiado, es un libro serio y bueno, está teniendo una repercusión maravillosa. Lo que pasa es que lamentablemente todavía no está en Latinoamérica, pero bueno, si la gente tiene Kindle sí que lo puede leer, pero de momento está en España y bueno, estamos haciendo presentaciones del libro y entrevistas como la tuya. Pues sí, me parece muy bien y la gente lo puede conseguir por pues en Amazon, ¿no? Lo puede conseguir y si tiene Kindle puede leerlo. A ver, dijiste unas cosas, dices que el libro está muy bibliografiado, no dudo que hayas estudiado e investigado y trabajado durísimo para esto. ¿Quiénes son tus grandes referentes y por qué? Bueno, mi libro de cabecera, y creo que ese es el de prácticamente todo el mundo, es La vida de 100 años, el libro de Linda Gratton y Andrew Scott, que yo creo que fue un poco el libro así pionero, puntero. También me gusta mucho Stephen Collins del MIT, del Age Lab del MIT, que justo pude participar de la presentación de un estudio muy interesante que hizo una doctora que está trabajando en el Age Lab. Para temas médicos me gusta mucho, tanto David Sinclair, y luego, aquí puedes ver alguno de los libros. Y luego he leído mucha documentación a nivel de grandes instituciones de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que luego te pones a investigar y hay unos papers maravillosos dependiendo del tema, evidentemente, que quieras abordar. Así que bueno, podría estar nombrando a Claro, claro, muchos. muchas gracias. A ver, ¿qué están haciendo las Naciones Unidas respecto al tema del envejecimiento?
Bueno, las Naciones Unidas tienen el Decade of Healthy Aging junto con la Organización Organización Mundial Mundial de la de la Salud. Salud. Hay cosas que las trabajan un poco en conjunto, pero básicamente las Naciones Unidas están muy enfocadas en la campaña antiedadismo, en el tema del edadismo, que a mí me parece algo sumamente importante. Yo siempre intento ir de la parte reivindicativa, activista y tal, pero es que en temas de edadismo hay que tener ese puntito activista, ¿no? Porque está tan naturalizado, está tan incorporado que, así como siempre digo, algo hemos hecho mal porque en términos de género se ha avanzado mucho, en términos de identidad sexual se ha avanzado mucho, en términos de etnia se ha avanzado mucho, en términos incluso hasta de sostenibilidad se ha avanzado mucho, pero tenemos el edadismo metido en sangre y ni siquiera somos conscientes de cuando estamos cometiendo actitudes edadistas. Entonces tenemos mucho que recorrer todavía, ¿no? Las empresas dicen, no discriminamos por razones de sexo, de orientación sexual, de ideología política, de origen, tal. No dicen no discriminamos por razón de edad. Ni siquiera lo mencionan. Es Ni siquiera impresionante. lo Ni mencionan. siquiera. Fíjate, 1 de cada 2 personas es edadista. La Organización Mundial de la Salud publicó eso. Incluso tuve unas entrevistas con ellos. Sí. Pero ve qué interesante. O sea, cuando yo platico con mis hijos, que tienen 38, 35 y 32, hay que tener un cuidado tremendo porque cualquier palabra que uno se equivoque te brincan al cuello y te apergollan, ¿no? Mamá, pero ¿cómo puedes decir eso? No sé qué. Sin embargo, se mueren de risa del viejito que no se puede estacionar, dice tenías que ser un ruco, un anciano, o sea, no ellos, todos. O sea, en general está muy aceptado la burla por la edad. Entonces, ¿cómo si se pinta de esa forma esta edad? ¿Quién va a creer y querer llegar a ese futuro? Casi, casi que la gente prefiere saltárselo, pero luego le da miedo. Entonces dice, pues ni modo, lo tengo que transitar. Pero lo que tú dices, y hay tantas cosas, a mí me molestan tantas cosas cada vez más, la verdad, porque envejeces cuando no tienes ilusiones. Vaya, qué barbaridad. Y luego te lo ponen personas que tú conoces. No dejes entrar al viejo. O sea, Yeah. eso de Clint Eastwood que ponen y lo comparten tan felices, no dejes entrar al viejo. O sea, ¿cómo no vas a dejar entrarlos? En primera va a aparecer cuando quiera. Pero la gente te lo manda no dejes entrar al viejo, al que no se enamora, al que no tiene ilusiones, al que no camina derecho. O sea, te lo pintan fatal. Y luego te dicen, no, bueno, eres viejo, pero tienes corazón de joven. Sí, sí, pero esos son los edadismos que ya los damos por aceptados. Así como tú tienes como estos rayes, ¿no? Como se dice aquí, yo tengo el raye de cuando dicen nuestros mayores. Yo me pongo de los nervios. Pues no, porque nuestros mayores... Y eso es edadista, porque yo digo, cuando yo sea vieja, yo no quiero ser de nadie, yo quiero pertenecer a una sociedad, yo no quiero ser de nadie. Yo quiero estar lo mejor posible, lo más independiente posible, lo más autónoma posible, lo más sana posible, para no tener que ser de nadie. Y si tengo que ser de alguien, que no me lo estén recordando todo el tiempo, porque necesito cuidados, imagínate, ¿no? Pero esto de nuestros mayores en los medios, en muchos lados, lo dicen y lo dicen creídos de que está bien. Entonces hay una cosa que se llama narrativa de la vejez, que es el lenguaje que todavía tenemos totalmente arraigado y que es un lenguaje que hay que ir cambiando y adaptando a la realidad de las personas mayores de hoy, pero más importante, de las del futuro, que van a ser totalmente diferentes. Entonces, es una labor de nuevo, concienciación y comunicación de los que estamos de este lado, pero desde un abordaje realista y sensato, no de seguir arrastrando esa narrativa que ya no tiene nada que ver, ¿no? El tema asistencialista, el tema paternalista, ¿no? Los viejos mitos de que los viejos son todos enfermos, que los viejos son todos cascarrabias, que los viejos están todos locos, que los viejos son todos pues, unos pasivos que no hacen nada en la vida. Bueno, pues esto está metido en nuestro ADN y no es así. Sí, es tremendo. Por eso me encanta el libro de Ana Freixas, de Yo Vieja. Me parece excelente. Y pues sí, hay que ir cambiando ese ADN e ir diciéndolo, así con la fuerza que los jóvenes te dicen, hasta el nuevo lenguaje que utilizan para incluir a los géneros, nosotros, y más
o sea, las personas mayores, o sea, porque tú tienes 49, yo tengo 65. Entonces yo trabajo mucho en eso de tratar de cambiar todas esas cosas y creo que como sociedad lo vamos a ir logrando poco a poco. Me interesa mucho otra cosa que tú haces y que leí en tu página, que dices que hablas con las empresas para la creación de productos que sí nos interesan a las personas mayores y que tiene que ver con esta economía plateada, que es la tercera a nivel mundial en poder, y que cómo me gusta eso, que estés comprometida con las empresas y con la nueva creación de cosas para un sector que no para de crecer y que cada vez vive más y que es totalmente diferente, porque los de 65 de hoy no tenemos nada que ver con los de hace 15 o 20 años, o sea, con los 65 de mi madre, o sea, no, ella ya estaba muy mayor en ese momento, cuando menos en su cabeza, y ahora estamos como diferente. Totalmente. Mira, si me permites, te cuento como una anécdota para que veas cómo está el tema. Pues yo he asistido a uno de estos eventos que presentaban diferentes iniciativas dirigidas a los seniors y, por hacerlo muy corto, en un momento le preguntan a una persona que trabajaba en un banco, le dicen, bueno, X, ¿y tú que eres tan joven, cómo haces para desde tu posición en el banco desarrollar productos y servicios para las personas mayores? Y este chico que estaba al frente del panel responde, pues yo lo que hago es siempre intentar ponerme en el lugar de ellos. Y a mí se me ponían los pelos de punta, porque digo yo, ¿y no es más fácil preguntarles qué quieren? ¿No es más fácil traerlos a la mesa y decirles, tú qué necesitas, a ti qué te pasa, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, cómo te los puedo satisfacer, probar los productos con ellos? O sea, de nuevo, se los trata como si fueran personas que no están en su sano juicio. Entonces, siempre mi enfoque, y sobre todo yo trabajo a nivel mentorización, es no segmentes por edad, segmenta por estado vital, ten en cuenta el nivel educativo sobre todo, que es un gran determinante de la salud y del dinero, co-crea con ellos, haz diseño trascendente, tráelos a la mesa, intégralos desde el prototipo, prueba con ellos los productos, testea y cuando saques ese producto va a tener éxito, porque el tema de lo digital y de la tecnología no es que no se enteran, es que no está hecho pensado para ellos. Un ejemplo muy fácil y que lo dice Stephen Covey en su libro es, por ejemplo, los teléfonos móviles están diseñados por chicos jóvenes, hombres, en Silicon Valley. Y la mayor parte de las personas mayores son mujeres, que no pueden ni siquiera tener en la mano de una manera fácil, suave, los botones, no está pensado para las personas mayores. Y luego ya la capa de género, bueno, ya ni qué hablar, el 80% de los corazones artificiales valen para los hombres, pero solamente valen para el 20% de las mujeres. Entonces, claro, ya si entramos en edad y género, es otro capítulo totalmente diferente, porque se piensa que la vejez es masculina y la vejez es femenina. Sí, es impresionante todo eso y por eso es apasionante nuestro tema. O sea, claro, la vejez es femenina. Fíjate, estaba leyendo que en China ahorita hay 32 millones de hombres solos porque como ahogaron a todas las niñas cuando querían un solo, o sea, un solo hijo. Y en cambio, ellos ahí tienen el problema porque hay tanto hombre solo que nadie lo quiere cuidar. Y ahora en nuestras sociedades la vejez es femenina, definitivamente. Y no sé, ahí sí la parte de la solidaridad y la historia y la historia de los cuidados, ¿no? Pero cómo también eso ha evolucionado tanto, la parte de los cuidados, de cómo la gente ya no quiere ir a vivir a un lugar especial, sino que quiere los cuidados en su casa el mayor tiempo posible. Entonces, las nuevas profesiones que se están teniendo que dar, todos estos ejércitos de gerontólogos y gente preparada para cuidados específicos a las personas que no se quieren salir de sus casas y cómo todo esto ha evolucionado y cómo va a tener que evolucionar muy rápido. Pues esto, mira, Concha, yo he tenido la suerte de poder hablar cara a cara con Juan Martín, que es, bueno, una de las personas, una eminencia en España que preside el CENIE, que es el Centro Internacional de Envejecimiento de la Universidad de Salamanca, y me decía, mira, Bárbara, yo te voy a decir una cosa,
prácticamente todo lo que se está hablando en 10 años no vale para nada. Porque se está hablando hoy con la experiencia del ayer, en lugar de estar hablando hoy con lo que va a suceder mañana. Y esto es una realidad, aging in place, el poder permanecer en tu casa. Claro, mucha gente que vive sola, cada vez un modelo de sociedad radicalmente diferente al modelo de familia nuclear de padre, madre e hijos. Hoy justo la charla del MIT va de esto, y detectaron hasta 11 tipologías de relaciones entre personas mayores. Y tú fíjate que tú dices, no, porque los viejecitos están juntitos. No, 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 esto va a cambiar. O sea, las necesidades de los cuidados es una de las mayores contingencias del envejecimiento y de la longevidad. Y no estamos dando soluciones reales, concretas, para el futuro que se nos viene. Sí, qué interesante, ¿verdad? Fíjate, 11 diferentes estilos, me parece apasionante, claro, porque todos somos diferentes y eso de que envejecemos distinto, que hay muchos tipos de vejez, es cierto. Y realmente lo que yo quisiera contagiar a las personas que nos están escuchando es ese deseo de leer sobre este tema, porque las personas que escuchan Enlace 50 van de 50 en adelante por lo general. Entonces, el deseo de estar al día, el deseo de seguir aprendiendo, el deseo de saber que, bueno, no es el deseo, la alegría de saber que hay herramientas. Está tu libro, Una longevidad con sentido, está en español. Entonces lo podemos leer perfectamente. Hay un sinfín de artículos. ¿Cómo se llama tu página que aunque está en inglés? Longevity Initiatives, los artículos están en español. Bueno, pero te voy a dar una buena noticia. Estoy a nada de cambiar la página web a Bárbara Rey Actis, justamente por esto que dices. Es mucho más fácil localizarme por mi nombre. Todas mis redes sociales son Bárbara Rey Actis y mi página web en nada, 10-15 días a más tardar, será Bárbara Rey Actis. Pero mi página web de momento es Longevity Initiatives, que es complicado, pero bueno. En nada estaré como Bárbara Rey Actis y me pueden seguir ahí. Claro, a ver, y la gente se suscribe y además les mandas un newsletter, les mandas noticias y les mandas información con la que podemos seguir aprendiendo. ¿Cuál es el obstáculo mayor que topas en las empresas que asesoras? Ya te digo que yo sobre todo son startups, emprendimientos, algunas empresas pequeñas, no he asesorado empresas grandes por mi actividad profesional. Pero el mayor problema es el condicionamiento y la mirada que tienen hacia lo que se piensa que son las personas mayores, básicamente. O sea, yo veo que hay una mirada totalmente distorsionada, que es un segmento para nada conocido, que lo que para ti, para mí, es el pan nuestro de cada día, son cosas que las damos por obvias y por ciertas. Pues esto, yo dando pues esto un asesoramiento y tal, cuando les doy el dato de que hay un 30% más de mujeres mayores que de hombres, me decían, pero ¿y eso de dónde lo has sacado? O sea, no se lo creen a ese nivel, que hay un desconocimiento total y que algunas empresas sí que ya están viendo la oportunidad de negocio que hay detrás. Pero nuevamente, si ese abordaje lo hacen desde los viejos parámetros, los productos no van a salir adelante y van a pensar que ves que no merecía la pena hacer esto. Entonces, esa es la principal traba, que la gente sigue y las empresas están todavía muy condicionadas por la visión que tienen. ¿Qué te gustaría decirles a las personas que te están escuchando como una conclusión de esta entrevista en la que de qué va a ser tu trabajo? Ya sabemos qué va a ser tu trabajo, ¿no? Pero ¿cómo puede nuestra participación aumentar y ser más comprometida al tomar las riendas de nuestras vidas? Pues lo primero es eso, que tenemos que ser conscientes de que no podemos estar esperando que sea el Estado, que sean las empresas, que sean las organizaciones las que se ocupen de arreglar esto que para muchas personas es visto como un problema. Esto es lo primero. No podemos recaer en los demás. Segundo, que no es un problema, para nada. Vivir más años es un regalo, vivir más años es una bendición, vivir más años es un problema de los países que están en evolución y que están en desarrollo, porque el problema de los países pobres es que la gente no vive. Entonces, si vamos a vivir muchos años, estamos del lado bueno del mundo, para bien o para mal,
y que, por un lado, nunca es demasiado pronto y que nunca es demasiado tarde. Se han hecho experimentos con personas, no te quiero decir la edad exacta, pero de más de 70 años, que por un tema de haber estado encamado había perdido muchísima masa muscular y que con un entrenamiento de fuerza leve de algunas veces por semana, en 2 meses recuperaba el 30% de masa muscular. O sea, yo creo que con esto es un ejemplo buenísimo de que nunca es tarde para hacer ejercicio, nunca es tarde para cuidarse la dieta, nunca es tarde para dejar de fumar, nunca es tarde para empezar a ahorrar. Es decir, nunca es tarde. Y somos nosotros quienes podemos tomar las decisiones que nos hagan sentir más felices y evidentemente más plenos en esta larga vida. Sí, definitivamente. Robinson Cuadros tiene una frase que me encanta que dice, si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Exactamente. Un Entonces no grande podemos, o Robinson. sea, no podemos estar de veras, o sea, lo que tú dices, la responsabilidad es nuestra. Somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo y con esa visión hay que gozar de esta nueva longevidad. Totalmente. Oye, Bárbara, pues muchas gracias. Entonces ya sabemos que Bárbara Rey Actis van a ser todas tus redes, que ahí pueden tener el newsletter y pues ojalá y coincidamos pronto en otra entrevista, en otra plática y sigamos trabajando juntas por este tema que es tan importante. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.